Capítulo 45. Brienne no hizo más que pensar en cómo algún día mataría a Lysa Arryn. Se concentró en cómo tomar el nido de águilas por asalto, qué tácticas podrían funcionar y cuáles no. También pensó en lo que Myrcella habría querido que se hiciera. Sin duda, desearía que su hermano pequeño estuviera a salvo, así que abandonar la guerra no era una opción. Brienne moriría luchando para preservar al último de los parientes de Myrcella si fuera necesario. El día del traslado, los condujeron fuera, a una distancia considerable de la Puerta Sangrienta. Después de lo sucedido en el nido de águilas, sin duda Ser Barristan no quería correr riesgos. Brienne miró a Moore con furia al cruzarse, y el heredero de las tierras de los ríos tuvo la decencia de bajar la mirada avergonzado. Una vez finalizado el intercambio, a Brienne le dieron un caballo de inmediato, al igual que a los demás, y se les aconsejó que regresaran rápidamente al campamento preparado. Al llegar, la escoltaron hasta una tienda y le pidieron que esperara a Ser Barristan. «Necesito una armadura nueva. Esos bastardos del valle no nos dieron nuestras pertenencias, unos asquerosos ladrones», se quejó Ser Jaspar. «No todos somos de tu tamaño», comentó Ser Theo, «pero seguro que podemos encontrar algo si el valle decide marchar pronto contra nosotros». A Brienne no le importaba tener que luchar en ropa interior, siempre y cuando pudiera luchar. Ser Barristan entró con un brillo extraño en los ojos. Parecía inapropiadamente alegre. «Voy a traer a alguien. Por favor, contengan sus reacciones, ya que lo mantendremos en secreto por ahora». Brienne miró a su comandante con extrañeza. ¿A quién les iba a presentar que les obligara a moderar sus reacciones? Ser Barristan no era de los que dicen cosas innecesarias, así que prestó atención mientras abría la puerta de la tienda. «Por las 7. gritó Sir Bonifer al instante cuando Lady Myrcella entró. Brienne jadeó y sintió que el suelo temblaba bajo sus extremidades. ¿Cómo? ¿Se había vuelto loca? ¿Cómo era posible? Ser Barristan soltó una carcajada. «Ser Bonifer, contrólese, por favor». «¿Cómo es posible?», preguntó Ser Lyle, desconcertado. Myrcella levantó las manos, indicándoles que se callaran. «Llevé al guardia Arryn conmigo por una razón. Mientras caíamos a las rocas, me coloqué encima del guardia. Esto era importante para mi supervivencia. Me aferré a él en cuclillas, y justo antes de aterrizar, me levanté de un salto y me alejé de él con todas mis fuerzas. Ese salto debió de ser suficiente para salvarme la vida. Por suerte, no sufrí heridas graves. Sí sufrí algunos moretones y rasguños, pero prefiero eso a la suerte de Lord Royce». Brienne se quedó boquiabierta. ¿Era posible algo así? Bonifer y Barlow alababan a los 7, Lily y Japar estaban eufóricos y hablaban de la brillantez de Myrcella. Mientras Theo Repstone entrecerró los ojos con incredulidad. «Brienne, ¿estás tranquila? ¿Te encuentras bien? ¿Te maltrataron durante tu cautiverio?», preguntó Lady Myrcella con preocupación. Tragó saliva. «Mis disculpas, estoy atónita y agradecida por tu supervivencia. Creí que te habías ido». «Lo entiendo. Un cambio de liderazgo en tiempos de guerra generaría muchas ineficiencias, pero pronto necesitaré tu espada. El valle ha cruzado la línea y deberá ser castigado por sus crímenes. Por cómo han llamado a sus estandartes, solo puedo suponer que intentarán marchar contra nosotros pronto». Brienne sintió que la fuerza le regresaba. Tenía una tarea. No volvería a fallarle a su dama. «¿Cuál es el plan?», preguntó Brienne. «Nos moveremos rápidamente hacia la encrucijada y usaremos las tácticas dilatorias habituales según sea necesario. Una vez que tengamos a los hombres de Frey con nosotros, atacaremos a las huestes del valle por la noche. Nuestro plan será simplemente una fuerza abrumadora y sorprendente. Caballeros a pie con armadura pesada destrozarán sus barricadas y piquetes, dejando espacio para que nuestra caballería pesada entre en su campamento. Para mantener la moral alta justo antes de la batalla, ocultaré mi supervivencia hasta el día del ataque, para que la noticia de mi supervivencia esté fresca en la memoria de todos». Ser Theo frunció el ceño. «¿No sería mejor decírselo a todos ahora? Una retirada en tierras enemigas puede provocar la deserción de hombres. Su supervivencia pondría fin a cualquier posible descontento». «Normalmente, estaría de acuerdo», dijo Ser Barristan. «Sin embargo, los hombres no tienen miedo, están furiosos». Fue todo lo que pude hacer para evitar que cargaran en masa contra la Puerta Sangrienta. Brienne oyó a Myrcella murmurar algo en voz baja, pero no logró entenderlo. «Lady Myrcella, normalmente sus estratagemas son más complejas. Esto parece casi simple», comentó Sir Barlow. «Lo es, y nos superarán en número. Cuento con usted para demostrar por qué las tierras de la tormenta son las mejores. Cuento con que los caballeros de Arryn no estén preparados para un asalto de un enemigo inferior en número.
Los asaltos nocturnos tienen un potencial increíble para confundir y desbaratar al enemigo, pero requieren cierta coordinación. Por eso, debemos simplificarlo. La voz de Lady Mircella tranquilizó la sala mientras repasaba los puntos finales a tener en cuenta para la próxima batalla, cada detalle meticulosamente expuesto para mayor claridad y precisión. Mientras hablaba, el aire estaba cargado de concentración, todos los participantes pendientes de sus palabras. Fue entonces, cuando parecía que la sala contenía la respiración, que rompió la tensión con un asentimiento, una señal silenciosa de que había llegado el momento. Se hace tarde, y la preparación es clave, anunció. Equípense con armas y armaduras, y coordinen sus tropas. Estén listos para cuando llegue el momento. La mayoría se levantó, unidos por un propósito común, para recoger su equipo y organizar a los soldados para la inminente batalla. Mircella les había dicho que, en teoría, la hueste Arryn también podría hacer lo que pudieran, así que debían asegurarse de que el campamento y los hombres estuvieran preparados para cualquier cosa. Pronto solo quedaron Ser Barristan y Brienne con Mircella. No estaba segura de qué decir, pero sentía que debía decir algo. Mi señora, ¿sabía que sobreviviría? Mircella dudó, antes de mirarla a los ojos. Voy a sonar arrogante por un momento, Brienne. Lo hice. Tengo una confianza absoluta en mi capacidad para lograr lo que me propuse. ¿Sabía con certeza que sobreviviría? Claro que no, pero tenía un plan y lo ejecuté. Tu próxima pregunta probablemente sea ¿por qué no te dije nada? Primero, como dije, no hay garantías en la vida. Y segundo, tú y los demás miembros de la Guardia de la Tormenta reaccionaron a lo que creían real. Si tuvieras esperanza, si parecieras aceptar mi muerte con indiferencia, alguien podría haber pensado en comprobar si realmente morí. Brienne miró a su señora y luego dio 3 pasos rápidos hacia adelante y la abrazó. Brienne. Perdóname, mi señora, pero tuve que tocarte para creer que era cierto. Tu muerte prácticamente me destruyó. Por favor, no permitas que vuelva a enfrentarme a algo así. Mircella la miró con una mirada de casi curiosidad. Haré todo lo posible por evitar las experiencias cercanas a la muerte siempre que sea posible. Tendría que conformarse con eso. Dejó que una amplia sonrisa dominara su rostro. Mircella estaba viva. XXXX. Se avecinaba otra batalla, y Ser Davos sentía la familiar combinación de aprensión y anticipación. El Consejo de Guerra tenía un rostro nuevo, uno que claramente generaba sentimientos encontrados en el rey. El hermano del príncipe Doran Martell era un hombre de oscura reputación. Un guerrero excepcional, pero también hábil con los venenos, y se decía que se relacionaba con hombres y mujeres de los 7 reinos. Era perspicaz y propenso a bromear a costa de los demás, pero parecía dispuesto a enfrentarse a los Lannister. Todos estaban nerviosos, y menos aún la víbora roja de Dorne. Ser Barristan había corrido la voz, acusando a Lady Arryn de violar los derechos de los huéspedes y de asesinar a Lady Mircella. También afirmaba que se le había negado el derecho a un juicio por combate. Tanto el rey como la mano se mostraron sombríos ante la acusación de un hombre legendario conocido por su audacia y honor a partes iguales. Stannis había jurado llegar al fondo de estas acusaciones una vez terminada la guerra. ¿Está todo preparado?, preguntó Stannis. Así es, su gracia, respondió Lord Stark. La hueste Lannister continúa avanzando, y la batalla comenzará mañana si continúa avanzando a su ritmo. ¿Qué dice su hijo de la hueste Lannister? Los señores de la marca están con Tywin, y él dice que están listos para la batalla. Responden con rapidez a sus emboscadas y, a pesar de las bajas, no parecen temer arremeter contra el pequeño grupo de mi hijo, en detrimento propio. De hecho, siguen ansiosos por aprovechar cualquier oportunidad para contraatacar. Los Lannister son más cautelosos, excesivamente cautelosos, y se retiran con rapidez. Cree que su moral está al borde del colapso. Nos superan en número, pero no significativamente. Stannis asintió. Entonces, terminamos esto aquí. Yo defenderé el centro con los señores del Mar Angosto, junto al príncipe Oberyn y sus mercenarios. La caballería del norte tomará la izquierda y los caballeros de las tierras de los ríos la derecha. Ambos grupos cargarán ante cualquier punto débil. Si no aparece ninguno, atacarán de todos modos. Tenemos más caballería, y una vez que cualquiera de los flancos los haya derrotado, remataremos al viejo león y luego marcharemos hacia desembarco del rey. Davos pensó que era un plan bueno y sencillo. En Poniente, los caballeros dominaban el campo de batalla. Su bando tenía más. Eso debería jugarles a su favor. La pequeña incorporación de Dorne ayudó a equilibrar un poco la fuerza bruta, pero aún necesitaban que el enemigo se desbandara. El príncipe Oberyn sonrió a los señores reunidos. Mis señores, es un verdadero honor que me confíen la seguridad de su rey, rió Umber.
Más bien, nuestro rey los quiere donde pueda verlos. En cuanto a eso, bueno, creo que sería más adecuado en otro puesto. Préstame algunos de tus caballeros y me marcharé antes de la batalla y la sortearé por completo. Tyrion Lannister suele comandar la reserva. Lo quiero. Para Elia. En cuanto comience la batalla, mis jinetes caerán sobre él y sembrarán la confusión en su ejército, prometió Oberyn. Más bien, me escaparé con ellos y me quedaré sin hacer nada, como tu hermano, gruñó Lord Glover. Oberyn lo miró fijamente. ¿Dudas de mi honor? Rió. No te culpo, pero no dudes de mi determinación. Fue por orden de ese hombre que mi hermana y sus hijos fueron asesinados. He esperado casi 2 décadas para vengarme. Lo apostaría todo que se me diera la oportunidad de destriparlo. Denle una oportunidad, dijo Sir Patrick Magister, y permítanme acompañarlo por el honor de las tierras de los ríos. Los Lannister masacraron a nuestro pueblo, violaron a nuestras mujeres y torturaron a plebeyos y nobles por igual. Si encuentra la manera de llegar hasta el viejo carnicero, lo seguiré con gusto. Stannis seguía dudando, pero entonces Lord Stark habló. Vi los cuerpos de Rhaenys y Aegon. Ella fue apuñalada docenas de veces y el cráneo del pequeño Aegon, una ruina roja. Nunca podré borrar esa visión de mis ojos. Eran parientes del príncipe Oberyn. Si puedo obtener su venganza y ayudar en la batalla, concédansela. Haré lo que me aconsejan mis señores, pero ten esto en cuenta, Martell. Si me traicionas, te cortaré la cabeza. No recibirás más que 300 caballeros adicionales de Magister y de quien desee prestarte alguno. Tu tarea requerirá sigilo, y se sabe que Tyrion mantiene una reserva considerable, así que te superarán el número. Oberyn sonrió. Bien, me gustan los desafíos. La reunión se levantó, y Stannis les pidió a Davos y Eddard que se quedaran. Según los informes, las huestes del dominio, al mando de Orton Merryweather, aún no se han acercado a Kingswood para aislar a Tyrion. ¿Qué opinas de esto? Por lo que tengo entendido, no es el típico comandante. Sospecho que no actúa sin órdenes de Alto Jardín, respondió Stark con una mueca. Sospecho que cada cuervo que le enviamos es enviado a Alto Jardín, y luego Alto Jardín envía una respuesta, y solo entonces Merryweather actúa. A veces, los cuervos se retrasan o se pierden, lo que retrasa aún más. O la batalla de Kingspeare lo ha dejado sin fuerzas, ofreció Davos como alternativa. El fuego salvaje era mortalmente peligroso, y que tantos de tus hombres fueran consumidos por él conmovería al hombre más osado, y nadie afirmó que Merryweather fuera osado. El rey apretó la mandíbula. Repite el mensaje. Debe cortar cualquier retirada. Si no, el viejo león puede escaparse de nuestro control. Está tan cerca que no puede dar la vuelta y dejarnos atrás si queremos perseguirlo. Quiero que esta guerra termine para que los hombres puedan regresar a casa a cosechar antes del invierno. Si este conflicto no termina pronto, morirán de hambre más que a espada y lanza. Eddard asintió agradecido. Davos sabía que los inviernos en el norte eran duros. Stannis también se había enfrentado a la inanición en el asedio de Bastión de Tormentas. Conocía los crueles dolores del hambre. El rey y la mano estaban unidos en su deseo de acabar con esto rápidamente. El rey miró a Eddard. Habíamos planeado que Robb volviera a liderar las reservas. ¿Deberíamos mantener ese plan o dejar que se vaya con Oberyn? Dada la naturaleza de lo que pretende hacer, esos lobos tuyos podrían ser de gran ayuda. Eddard frunció el ceño. Alguien necesita comandar las reservas, alguien con buen instinto para esto. Ya que desea mantener el centro, puedo asignar a Lord Glover o Lord Bolton a la tarea, pero Glover estaría demasiado ansioso y Bolton demasiado cauteloso. Déjeme pensarlo, su gracia, y volveré con usted en unas horas. Podemos hacer que Ser Davos comande las reservas si es necesario. Yo conozco las batallas navales mejor que las terrestres. Es usted confiable, de mente rápida y puede anticipar los problemas. Lo he observado, caballero Cebolla. Puede que haya sido de baja cuna, pero prefiero tenerlo a mi lado que a muchos de linaje más estimado, respondió Eddard Stark. Davos no supo qué decir a eso. Por suerte, no necesitó decir nada, pues Stannis parecía haber terminado con el tema. Rece a sus dioses, hable con su hijo o simplemente piénselo. Hágame saber su decisión cuando la haya tomado, Lord Stark. Sí, su gracia. XXXX. Edmure creía que su vergüenza había sido completa. Había apoyado a su amigo, Mark Piper, y el resultado había sido desastroso. Le habían dado el mando de una de las fortalezas más formidables de todo Poniente, y la había perdido. Las tierras de los ríos estaban descubiertas e indefensas debido a su propia incompetencia. Pero aún le quedaba mucho por caer. Había corrido la voz de que pedirían un rescate por él, lo que normalmente sería una buena noticia. Sin embargo, los detalles eran un problema.
Su hermana había ejecutado a Lord Royce y Lady Mircella. Fue una conmoción, y sus captores lo llamaron traición, y Edmure no pudo encontrar otra explicación. Había conocido a Mircella, incluso cenó con ella después de su captura. Era cortés, generosa y, obviamente, inteligente. La idea de que su libertad se hubiera conseguido mediante la traición de su familia le revolvió el estómago. Tras ser intercambiado por Lord Fell y miembros de la Guardia de la Tormenta de Mircella, se reunió con Petyr Baelish y los hermanos Corbray. ¿Le hicieron daño durante su cautiverio, Lord Edmure?, preguntó Petyr. No, fui tratado con la máxima cortesía como un cautivo de noble cuna. Baelish, necesito saber qué pasó aquí. Las historias que cuentan del nido de águilas, no quiero creerlas, pero suenan a verdad. El antiguo maestro de la moneda frunció el ceño. ¿Verdad? La verdad es que Néstor Royce pretendía reemplazar a Lady Arryn como regente de Robert Arryn. No sé si entonces pretendía que nuestro pequeño señor se casara con su hija o simplemente lo eliminara cuando le conviniera. En cualquier caso, fue traición. Al interrogar a algunos de los hombres de Royce, supimos que estaba trabajando con Lady Mircella. Tras presentar las pruebas, tanto Lord Royce como Lady Mircella no presentaron una defensa sólida, aparte de solicitar un juicio por combate. Y se lo negaron. Para mi decepción, murmuró Lynn Corbray. Petyr se encogió de hombros. Iba en contra de la tradición, pero ahora servimos al rey Stannis. Ejecutó a la montaña sin juicio por combate, pero eso me han contado los que murmuran. ¿Cómo podemos apelar a los 7 como árbitro final de la justicia cuando a nuestro propio rey no le importa su opinión? Se celebró un juicio como es debido, y Lord Robert Arryn dictó justicia. Edmure sentía cierta desconfianza hacia Baelish. Las palabras del hombre tenían cierto sentido, pero todo el asunto olía mal. Robert era un niño. Y según los soldados Baratheon, ella había ido al valle para luchar en otra prueba de los 7. ¿Y qué hay de la prueba de los 7? ¿No era ese el propósito de su viaje al nido de águilas? Lionel Corbray bebió de su copa y se encogió de hombros. Por eso vino, sí, pero fue una artimaña. Solo una excusa para traer a su ejército a nuestras puertas. La puerta de la sangre nunca será tomada por la fuerza de las armas. Solo mediante la traición se pudo perder. Bueno, eso depende del comandante, dijo Lynn con una sonrisa burlona mientras miraba a Edmure. No tenemos tiempo para bromas pesadas, le espetó Lionel a su hermano. El rostro de Edmure se sonrojó, pero no habló en su defensa. En cambio, consideró lo que sugerían. Que Mircella había liderado un ejército hacia la Puerta Sangrienta con la intención de tomarla y luego apoyar a Néstor Royce en un golpe de estado. Supuso que algunos lo creerían, pero después de reunirse con Lady Mircella, lo dudaba. Algunas dudas debieron de reflejarse en su rostro, porque Baelish continuó su explicación. Por supuesto, cuando se les pregunta con dureza, las palabras de los traidores a menudo divagan, saltando de un lado a otro para intentar apaciguar a quienes los interrogan. Puede que nunca sepamos los detalles exactos de los planes de Néstor, pero sí sabemos que era un traidor. No solo los Corbray fueron abordados por Royce. Más de una docena de lores pueden dar fe de su solicitud de destituir a Lady Arryn de su cargo. Lord Corbray se acercó a Edmure y le dio un apretón en el hombro. Sé que el golpe a la reputación de tu hermana y del valle es preocupante, pero actuamos para preservar su lugar. Ahora aspiramos a terminar este conflicto rápidamente para prepararnos para el invierno. ¿Qué te han dicho tus palabras de buen hermano? Sé, acerca el invierno, respondió Edmure. Sí, y son acertadas. Lysa conoce las preocupaciones de sus señores y ha decidido permitir que el último varón Royce superviviente sea juzgado por combate. Aún cree que es una tradición anticuada, dada la fe del rey en el Señor de la Luz, pero ha concedido esta concesión a sus leales vasallos. Cuando Alvar Royce caiga ante mi hermano, nadie podrá decir que los dioses no hicieron justicia. Edmure se sintió atrapado. Conocía a la mayoría de los grandes caballeros de Poniente, pero no recordaba que Alvar Royce hubiera obtenido un puesto destacado en ningún torneo, ni hubiera completado ninguna gran hazaña. Las palabras que decían Baelish y Corbray tenían una lógica insidiosa. No se le ocurría ninguna réplica eficaz, pero cada fibra de su ser le decía que estaba equivocado. Debería ver a mi hermana más pronto que tarde, pero gracias por explicarme mejor la situación. Ah, empezó Petyr, tu hermana te echa muchísimo de menos, pero hay otras preocupaciones. El duelo entre Alvar y Lynn tendrá lugar mañana aquí en la Puerta de la Sangre. Luego, en tan solo 2 días, marcharemos con la fuerza del valle. El viaje al nido de águilas, que incluye los castillos de paso, no puede completarse tan rápido. Lady Arryn te pide que te unas a los estandartes. Nuestros comandantes de batalla desconocen si Ser Barristan pretende presentarnos batalla o no.
De no ser así, intentaremos perseguirte y conseguir que una las tierras de los ríos a nuestra causa. Si decide luchar, tras su destrucción, liberaremos el resto de las tierras de los ríos. Como heredero de aguas dulces, deberías ser visto haciendo tu parte. ¿Aún me consideran apto para el mando?, preguntó Edmure con amargura. Lynn disimuló una risa con una tos, mientras Petir fruncía el ceño. Edmure, fuimos amigos una vez. Lamento mi amarga locura de juventud y cómo te alejé. Reavivaría nuestra amistad. Colabora conmigo y veré tu reputación restaurada. No hay vergüenza en perder contra Ser Barristan el Audaz. Ese hombre es una leyenda desde Invernalia hasta Dorne. Pongamos fin a esta guerra para que tu pueblo no muera de hambre en invierno. Te animo a que alces tu voz en apoyo de tu sobrino ante tu rey. Reúne a tu pueblo. Cuando la historia te recuerde, verá un señor valiente, que no permitió que sus tempranas derrotas lo definieran. Edmure miró al rostro amable y sonriente y asintió lentamente. No confiaba del todo en él, pero esa visión le infundió una nueva esperanza. A pesar de las turbias circunstancias de la muerte de Lady Myrcella, el futuro de su pueblo era lo que importaba. Petir tenía razón sobre la necesidad de poner fin a la guerra. Escribiré un mensaje a mi hermana, pero presenciaré el duelo y marcharé contigo. No me dé la orden de dirigir. No agravaré mi locura exigiendo un papel cuando sé que otros hombres son más adecuados. Petir lo sujetó por los hombros. Edmure, te estás subestimando, pero cumpliremos tu petición. Haremos grandes cosas juntos. XXXX. Por fin, llegó el momento. Lyn Corbray amaba la emoción de la batalla, con el pulso latiéndole en los oídos, y el sufrimiento de sus enemigos. Los señores que habían llamado a sus estandartes estaban presentes en la puerta sangrienta. Las casas Egin, Dutton, Unter, Redford, Elesham, Melcombe, Utcliffe y otras. Muchos de los nobles de las tierras de los ríos que habían sido liberados también estaban presentes. Petir había hablado con Alvar de antemano y le había ofrecido condiciones generosas. Si Alvar ganaba, podría acusarlos de todo tipo de cosas, mostrar las cicatrices en su cuerpo de la tortura que le habían infligido y, por supuesto, ser declarado inocente, además de restaurar el honor de su padre. Pero solo después de ganar. Durante la lucha, se guardaría las acusaciones para sí mismo y no mencionaría el tormento que le infligieron. Si lo hacía, bueno, tenían a su hermana, y triplicarían todo lo que le habían hecho en su propio cuerpo. Alvar había accedido con una maldición y odio en los ojos. Lady Arryn estaba en el nido de águilas, junto con Lord Robert. Lionel Corbray, actuando en su lugar, anunció los cargos de traición y conspiración con Lady Myrcella para un golpe de estado contra Lysa Arryn, su dama feudal. Alvar Royce simplemente dijo que era inocente, al igual que su padre, y que había puesto su vida en manos de los dioses. El septón siguió parloteando mientras Lyn y Alvar se arrodillaban a esperar a que terminara. Lyn vio que Alvar llevaba una armadura de placas, similar a la suya, y estaba armado con un martillo a 2 manos. La decisión fue o insensata o inspirada. Un martillo normal de una mano ya era bastante devastador, uno de 2 manos era excesivo. Sin embargo, si Alvar sabía lo desesperadamente superado que estaba, tal vez iba a apostar todo lo que tenía la loca esperanza de un golpe contundente en el momento justo. Cuando el sermón y la oración finalmente terminaron, Lyn tomó a Lady Forlorn. Había traído un escudo, pero usarlo allí no serviría de mucho. Intentar bloquear un golpe a 2 manos con esa arma probablemente le rompería el brazo. No, prefería que el escudo no le pesara. Lyn sonrió bajo su yelmo mientras giraban en círculo. Iba a disfrutarlo. Cuando Alvar bajó, Corbray se movió. Su espada de acero valirio chirrió y rechinó contra el peto de su oponente. Algunos creían que el acero valirio podía cortar la armadura como si fuera tela, pero no era cierto. Su filo podía hacer cortes superficiales, pero no lo suficiente como para atravesar el acero forjado en un castillo. Podía debilitar una zona y hacerla vulnerable a una poderosa estocada que normalmente no podría penetrar. Tras haber terminado su ataque hacía tiempo, estaba más que listo cuando Alvar alzó el martillo y lo lanzó hacia él. Lyn retrocedió y Alvar se abalanzó, sosteniéndolo a media altura y con movimientos precisos y controlados. Lyn describió un círculo y luego asestó un golpe por encima de la cabeza al yelmo de Alvar. Royce esquivó hacia un lado y Lady Forlorn golpeó su hombrera. La hoja se hundió profundamente cuando Alvar blandió su arma hacia el costado de Lyn. Corbray se acercó, impidiendo que el martillo encontrara agarre, y luego golpeó la visera de su oponente con la empuñadura de su espada. Royce se tambaleó hacia atrás y 3 cortes superficiales más se clavaron en el peto de Royce. Alvar negó con la cabeza y ajustó la empuñadura de su martillo. Volvieron a dar vueltas, Lyn disfrutando del baile, a pesar de la petición de Meñique y su hermano de terminarlo rápidamente.
Lin fintó hacia un lado y luego golpeó hacia el lado opuesto. Alvar aceptó el corte y blandió el martillo con fuerza hacia la pierna de Lin. Tendrás que ser más rápido, se burló Lin mientras se alejaba del golpe que se estrelló contra el suelo. Mientras Alvar intentaba levantar su martillo para ponerse en guardia, Lin le propinó una patada en el pecho. Perdiendo el equilibrio al intentar levantar el martillo al mismo tiempo, Alvar se tambaleó hacia atrás y perdió el equilibrio, cayendo de espaldas. Se movió rápidamente para ponerse de pie, y Lin lo dejó levantarse antes de comenzar a dar vueltas de nuevo. Lin atacó como una víbora veloz, arrancando fragmentos de metal, mientras Alvar intentaba encontrar una abertura que su oponente no pudiera esquivar. Pronto se hizo evidente que, a pesar del torbellino de cortes, era Royce quien se estaba quedando sin resistencia. «Que te lleven otros, maldito asesino», gritó Alvar y blandió su mazo con todas sus fuerzas. Lin retrocedió con facilidad, pero Alvar lo había blandido en círculos alrededor de su cuerpo, y cuando completó el circuito, lo soltó de sus manos. Lin giró al cuerpo para esquivarlo, pero la cabeza del martillo lo golpeó en el hombro, convirtiendo su evasión en un traspié. Aún así, aprovechó bien el impulso y ya se ponía de pie cuando Alvar cargó contra él con su cuchillo de cinturón. Aún de rodillas, Lady Forlorn arremetió, golpeando a Royce en la mano, mordiendo el guantelete lo suficiente como para encontrar carne y desarmar a su oponente, aunque no literalmente, todavía no. Poniéndose de pie, Corbray arremetió de nuevo mientras Alvar intentaba desesperadamente evitarlo de dirigirse hacia su martillo. Lin fue más rápido y asestó un buen tajo en la parte posterior de la pierna de Alvar al intentar alcanzar el martillo. Las piezas metálicas y el acolchado que protegían la articulación fueron destrozados por el acero valirio, y se derramó más sangre mientras Alvar caía al suelo. El caballero, sin embargo, logró alcanzar su martillo y lo blandió con furia, esperando que Lin estuviera encima de él, pero Lin se limitó a observar, como un gato mirando a un ratón. «Levántate, si puedes». Alvar se puso de pie cojeando, claramente apoyando una pierna. Levantó el martillo y gruñó: «Vamos, acábame si puedes». Lin cargó contra él de repente. Después de todos los círculos y cortes que había dado, esto era claramente algo que Alvar no esperaba, levantando el martillo tardíamente en posición defensiva. En lugar de usar su espada, Corbray simplemente embistió con el hombro. Con una pierna casi inutilizada, Alvar no pudo mantener el equilibrio y cayó al suelo. Lin no perdió tiempo en arremeter, golpeando la visera y el yelmo en rápida sucesión. Alvar alzó los brazos para evitar más golpes en esa parte del cuerpo, y Lin tomó a Lady Forlorn con ambas manos y le asestó un golpe devastador en el codo, que se clavó profundamente en el brazo. Royce lanzó un grito de dolor e intentó patear con la pierna para hacer caer también a Lin, pero fue en vano. Lin retrocedió. «Levántate. Con razón tu padre eligió el camino de la traición. No tendría ningún legado contigo como hijo». Alvar forcejeó. Su brazo sangraba profusamente y parecía no tener fuerza. Su pierna también estaba en mal estado. Logró sujetar el martillo mientras se tambaleaba para ponerse de pie, pero en cuanto lo hizo, Lin apareció para derribarlo. Se levantó de nuevo y volvió a caer. Lin contó mentalmente 7 veces. Que los septones y los cantores se quejen de que he derribado al traidor 7 veces. Alvar terminó tras un último golpe brutal. Su martillo yacía fuera de su alcance. Respiraba con dificultad y, a juzgar por la sangre que goteaba y formaba un charco cada vez mayor, su corazón no seguiría latiendo mucho más. Ni siquiera tenía aliento ni energía para hablar. Corbray avanzó y apoyó una rodilla en el brazo menos herido. Se agachó y susurró unas últimas palabras al hijo de Néstor. «Voy a despojar personalmente a la zorra de tu hermana, y estará rogando por su muerte durante meses antes de que le concedamos su deseo». Justo después de decir esas palabras, abatió a Lady Forlorn con todo su peso, perforando la gorguera dañada y convirtiendo la garganta de Alvar en una masa sangrienta. Había mentido, por supuesto. No tenía ningún deseo de follar con la hermana de Alvar, ni con ninguna mujer. Y la tortura solo era divertida cuando se luchaba contra un enemigo en batalla. Atormentar a alguien a quien no habías vencido personalmente con tus habilidades superiores era de mala educación. Su hermano lo fulminó con la mirada, pero luego se volvió hacia los señores reunidos. «Lady Arryn ha cumplido tus deseos. Ha permitido a Alvar Royce, traidor como era, la dignidad de un juicio por combate. Que todos sepan que los dioses lo han juzgado traidor. Que así sea con cualquiera que levante la mano contra la legítima señora del valle». Fin del capítulo 45. Capítulo 46. Kevan vio cómo se formaba el ejército de batalla de Stannis. El enemigo contaba con una cantidad alarmante de caballeros con armadura pesada y su equivalente norteño.
Tyrion había situado a los señores de la tormenta en el flanco derecho con instrucciones de aplastar a su enemigo y luego girar hacia el centro. Beric y los señores de la Marca habían leído la carta de Ser Barristan. A su dama se le había concedido el derecho de visita, y luego una ejecución sumaria tras un juicio farsa. Su rabia y su afán por enfrentarse al enemigo eran algo que Tyrion pretendía utilizar para, con suerte, derrotar a Stannis. Kevan defendía el centro con la infantería Lannister. Las tierras de la corona y los últimos jinetes libres que no los habían abandonado defendían el izquierdo. Tyrion tenía la caballería Lannister en reserva, lista para cargar hacia el flanco izquierdo, que casi con seguridad se rompería. Las trompetas resonaron desde ambos ejércitos mientras convergían lentamente. Aunque Kevan estaba en el centro, no lideraba desde el frente. Tyrek estaba cerca de él, al igual que una veintena de mensajeros capaces de enviar mensajes detallados a varios señores que lideraban la hueste combinada. Kevan sintió la tensión habitual antes de la batalla. El primer choque pronto ocurriría. Como era de esperar, fueron los señores de la tormenta quienes dieron el primer golpe. Sus caballeros se adelantaron a toda velocidad y se enfrentaron a la caballería del norte. El choque entre hombres y caballos fue atronador. Los estandartes cayeron y hombres y caballos murieron en masa, pero ninguno de los dos grupos cedió. Kevan negó con la cabeza e hizo una señal a sus hombres. El fuego de flechas comenzó a acribillar ambos centros. Aunque algo en el arco de las flechas que descendían sobre sus hombres le pareció extraño. ¿Son arcos esos? De cerca, parecía que Stannis había contratado mercenarios para apoyar su causa. Eso era extraño para un hombre como Baratheon. No parecían numerosos. Los hombres de armas de la vanguardia de Kevan, bien armados, avanzaron y chocaron con el enemigo. Su enemigo era una mezcolanza de levas, hombres de armas, mercenarios y algunos caballeros a caballo y oficiales. Mientras se enfrentaban, Kevan notó que su propia fuerza, más uniforme, se defendía bien contra algunos, pero no contra otros. La lucha ya estaba cerca. Gritó órdenes para reforzar una u otra zona. Mirando hacia el vulnerable flanco izquierdo, vio cómo los oportunistas y las fuerzas de las tierras de la corona se dispersaban. Era de esperar, pero era demasiado pronto. Debieron de derrumbarse ante la primera carga de los caballeros de las tierras de los ríos. Rápidamente indicó algunas de las formaciones de picas que tenía que desplegar y colocar en esa dirección. Mirando hacia el flanco derecho, la infantería de los señores de la Marca se apresuraba a entrar en la refriega. Parte de la fuerza del norte ya estaba retrocediendo, pero no se dispersaban del todo. Kevan sintió una flecha perdida impactar en su placa y soltó una maldición. No era una sensación agradable, aunque el peligro fuera mínimo. El flanco izquierdo estaba ahora en plena huida, y la reserva montada de Tyrion Lannister se estaba formando. No podía precisar cuánto tiempo llevaba la batalla en ese momento, mientras intentaba seguir de cerca todos los movimientos a la vez. Justo cuando su vanguardia empezaba a tomar la delantera contra el centro enemigo, sonaron cuernos de pánico en la distancia. Esos son los exploradores que colocamos en nuestro perímetro para asegurarnos de que los Tyrell no nos adelantaran. Si su caballo nos ataca ahora. La idea no presagiaba nada bueno. Kevan oyó otro rugido sordo cuando la caballería de las tierras del oeste embistió a su homóloga de las tierras de los ríos. Mientras que las tierras de los ríos estaban desorganizadas y hostigaban a los hombres de las tierras de la corona que huían, la caballería de Tyrion presentaba una formación cerrada que los atravesaba como si fueran mantequilla. Kevan sabía que no debía hacerse muchas ilusiones. Al igual que ellos, tenían reservas, también las tenía el enemigo. Como si obedecieran una orden, las reservas enemigas se estrellaron contra los caballeros de Tywin, quienes, agotados su impulso, ahora tenían su turno de luchar contra las lanzas que cargaban. El aullido de los lobos le azotaba los oídos en ese momento crítico de la batalla. Las picas de Kevan avanzaron hacia la izquierda mientras él reunía a sus hombres a su alrededor. Ordenó a la mitad que mantuviera la línea contra el centro y a la otra mitad que ayudara a su hermano asediado. Lo único positivo que veía era que las tierras de la tormenta estaban cobrando un precio terrible en las huestes del norte. Kevan vio caer al suelo un estandarte de los Glover y varios de los Stark, mientras que los estandartes de los Baratheon y los señores de la Marca seguían en pie. Tyrell gritó a su lado: «¡Miren!». Kevan vio al menos 200 caballeros cargando hacia sus formaciones de picas desde la retaguardia, ahora en el flanco de la pica. «Gira. Gira esas lanzas hacia ellos», ordenó Kevan desesperado, intentando hacerse oír por encima del fragor de la batalla. Algunos lo intentaron, pero ni siquiera los disciplinados hombres de armas de las tierras del oeste pudieron desbaratar una formación completa en un instante. Los estandartes de Magister y Dornienses se izaron mientras sus caballeros embestían a los hombres desprevenidos.
La línea de picas se desmoronó y huyó, ¿pero a dónde? Su única vía de escape era directamente hacia el avance de Kevan. Los caballeros de Dorniens y Magister los persiguieron y abatieron hombres con facilidad, mientras cualquier atisbo de orden se desvanecía. Kevan sintió que se le secaba la boca de miedo. Los hombres se desmoronaban. Todos, salvo los señores de la tormenta, estaban sumidos en el caos, la confusión y el terror. Intentó reanimarlo lo mejor que pudo, pero el agotamiento y la moral desanimada habían cobrado un precio terrible, y a los hombres de las tierras del oeste les quedaba poco espíritu de lucha. Con las fuerzas de Kevan en plena derrota caótica, el centro enemigo comenzó a avanzar. Tyrek, toma la mitad de los mensajeros y llega hasta Dwayne en ese caos de allí. Dile que se retire. El centro está perdido. El muchacho obedeció con presteza y salió del caos lo mejor que pudo. La caballería Dorniens y Magister, tras haber cumplido su letal labor, ya estaba retrocediendo hacia el flanco izquierdo. Kevan sintió una opresión en el estómago. Desenvainó su espada y se lanzó contra el centro enemigo, llamando a todos a unirse a la casa Lannister. XXXX. Dios mío, nunca me he enfrentado a un enemigo más implacable. Eddard Stark odiaba luchar contra los señores de la tormenta, en particular contra los señores de la marca. Robert siempre le había dicho que no había guerreros mejores en el mundo. Puede que tuviera razón, pero también había dicho guerreros, no soldados. La furia de los señores de la marca era aterradoramente potente. Sin embargo, luchaban sin pensar mucho en objetivos estratégicos más amplios. Su carga inicial, por un lado, había dispersado sus formaciones terriblemente, con la infantería cargando desesperadamente tras la caballería. Como ambas cargas iniciales causaron un saldo mortal, su impulso se agotó. La carnicería fue más lenta, pero mataría más, a menos que uno u otro bando se derrumbara. No había forma de doblegar a los señores de la marca. Gritaban furiosos y aullaban traición. Eddard reunió a sus hombres y los mantuvo unidos. A mí. Invernalia. Le había dado a Robb el mando de las reservas. La lucha era demasiado mortífera y encarnizada como para ver qué más sucedía en el campo de batalla. Su caballo se encabritó y relinchó al recibir un corte superficial de una espada. Ned despachó al enemigo que había herido a su corcel y entonces vio a un hombre imponente avanzar hacia él. No era tan alto como los hermanos Clegane, pero era casi del tamaño de Sandor y de complexión similar. Con un hacha de guerra reluciente en una mano, señaló a Ned desde su caballo. Stark es mío. La heráldica del escudo del hombre corpulento era pájaros negros sobre un campo amarillo. Eddard preparó su espada y ambas chocaron. El hacha apuntaba a su hombro, y se agachó sobre el lomo de su caballo antes de impulsarlo hacia adelante. Su propia espada se desenvainó, tras volver a la posición erguida, y golpeó a la hombrera enemiga. Los caballos danzaron uno alrededor del otro, y el tiempo fluyó como la miel. Los gritos de guerra, los alaridos de dolor y el choque del acero contra el acero resonaron disonantes a su alrededor. Eddard asestó 2 golpes al gran escudo, sin lograr prácticamente nada más que estropear el sigilo. El hacha volvió a asestarlo, esta vez más abajo. Espoleó a su montura para intentar esquivar el golpe, pero el hacha le abrió un gran tajo en el flanco. Cayó al suelo y Eddard se soltó de los estribos. El caballero enemigo rodeó al caballo con su propio corcel y descargó el hacha. Eddard intentó torpemente parar el golpe lateralmente, pero la fuerza fue excesiva. Su intento tuvo un éxito parcial, pero no suficiente. El hacha se estrelló contra su torso, con una fuerza aterradora que movió la placa, pero no la atravesó por completo. Sin embargo, la fuerza fue suficiente para romperle un hueso. Sintió al menos una costilla rota, y probablemente más, al desplomarse de nuevo en el suelo. Canto nocturno. Rugió triunfalmente el caballero. Volvió a levantar el hacha, pero Jonber emergió como una exhalación de entre la masa de hombres y caballos. El gran Jon se estrelló contra él y ambas monturas cayeron al lodo. Eddard sintió dolor al respirar y supo que poco, o mejor dicho, nada, podía hacer. Así pues, observó cómo los 2 corpulentos hombres con armadura empezaban a forcejear. Guanteletes y codos blindados se golpeaban en una brutal trifulca de forcejeos y golpes. Eddard se alarmó al encontrarse rodeado por un pequeño círculo que se había formado alrededor de la lucha de los 2 gigantes acorazados. Los hombres no eran suyos. Los señores de la tormenta observaron cómo su caballero aporreaba al gran Jon. Eddard pensó que el gran Jon era el más fuerte de los 2, pero estaba en desventaja en velocidad y precisión. Una desventaja que pronto provocó el colapso del Umber. Tras otros 2 golpes, se quedó inmóvil. El caballero enemigo le arrancó el yelmo a Jon. ¿Te rindes? El rostro de Umber era un desastre, y escupió sangre en la visera de su enemigo. Que así sea. Que el guerrero te trate con justicia.
Ned sintió pena cuando una espada de cinturón se alzó y mató al señor del último hogar. Stark, ¿te rindes? Solo por mí. Mis hombres seguirán luchando, como su rey ordena, sea cual sea mi destino. Bien. Otro caballero gritó. Los malditos Lannister están perdiendo, Ser. Que los 7 nos protejan. Toma a Lord Stark como prisionero, toma 20 hombres y retírate al bosque real. Los demás veremos si podemos salvarle el trasero al viejo león otra vez. La respiración de Ned era entrecortada mientras lo subían a un caballo y le ataban las manos. A caballo, el dolor empeoró, pero era poca cosa comparado con la preocupación por sus hijos. La breve conversación que había oído parecía indicar que el resto de la batalla iba bien, pero ¿quién sino los dioses podían saberlo con certeza? Rezó a los dioses del norte y apretó los dientes mientras el brusco viaje agravaba sus heridas. XXXX. Los hombres montados de Oberyn y los caballeros de Magister marcharon durante la noche, tomando el camino más largo. La sincronización fue crucial, ya que, si los hubieran sorprendido tan lejos de sus aliados, habrían sido masacrados. En cuanto comenzaron los sonidos de la lucha, Ser Patrick quiso cargar, pero Oberyn sabía que la paciencia era clave. Tenía razón. El momento no pudo haber sido más oportuno. Cargaron hacia adelante, dispersando fácilmente a los exploradores del perímetro que el viejo león había establecido, y luego se lanzaron al campo de batalla. Tras desorganizar por completo al enemigo, Oberyn y Magister dirigieron sus fuerzas hacia donde creían que estaba Tyrion Lannister. El príncipe dorniense observó el caótico espectáculo y orientó sus fuerzas hacia los estandartes de los leones. Las levas huían, tropezando con los cuerpos, mientras intentaban desesperadamente huir de la batalla. El aullido de los lobos se oía por encima de los gritos de los moribundos. Para cuando Oberyn llegó, ya no había líneas de batalla claras. Había que adivinar por la proximidad de los estandartes y la heráldica desgastada de los escudos y tabardos para determinar quién era amigo o enemigo. En el caos, Oberyn divisó a su objetivo. Allí estaba el hombre detrás del asesinato de Elia y sus hijos. Allí estaba Tyrion Lannister. Estaba rodeado de valientes caballeros de las tierras del oeste que habían acordonado a su señor con un círculo de acero. Oberyn alzó su lanza y atravesó a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia el objeto de su ardiente odio. En algún momento de la frenética refriega, la montura de Oberyn se desplomó por una herida. Gruñendo de frustración, se arrastró para liberarse de la criatura sangrante y continuó su batalla a pie. Un caballero con los colores de los Lannister intentó golpearlo desde lo alto de un caballo, así que se esquivó a un lado y luego atacó con su lanza, alcanzando al caballo en el vientre. Este se desplomó de dolor, y entonces el caballero se encontró inevitablemente atrapado. Oberyn avanzó rápidamente y vio que el necio tenía la visera levantada. Una rápida estocada en el ojo puso fin a la operación, y volvió su atención al viejo león. Vio a su presa recibiendo a un joven escudero que gritaba frenéticamente. Al unísono, los caballeros intentaron retirarse hacia el oeste y el norte. Con un arrebato de velocidad, Oberyn corrió y lanzó su lanza con todas sus fuerzas contra el caballo de Tyrion. La lanza golpeó al animal en la parte trasera, haciéndolo encabritarse presa del pánico e inclinarse hacia un lado, aplastando al señor Lannister con su corpulencia. Los caballeros Lannister cerraron filas para proteger a su señor mientras las tierras de los ríos presionaban con más fuerza. Oberyn arrebató una espada a un soldado caído y se apresuró a unirse a la refriega. Para cuando llegó, Tyrion estaba siendo ayudado a ponerse de pie, con otro caballo a su lado. Los movimientos de Tyrion eran lentos y dolorosos. Oberyn se abalanzó sobre los caballeros furioso. Su espada golpeó a un caballero mientras pateaba a otro, derribándolos a Elia Tyrion al suelo. Elia. Elia. ¿La recuerdas, Lannister? Al percibir movimiento, Oberyn blandió su espada robada hacia el atacante a su izquierda. El enemigo era un escudero aún joven. El príncipe dorniense paró el ataque y luego contraatacó, solo para que el escudero se arrojara desesperadamente al suelo en una esquiva. Oberyn avanzó un paso, con la espada en alto. Necesitaba terminar la distracción y luego volver a por Tyrion. Una masa de peso lo golpeó y se estrelló contra el suelo dolorosamente. Levantó la vista y vio a uno de los lobos wargos que los Stark tenían como mascotas. Se dirigió hacia el escudero y lo rodeó, mostrando los dientes a cualquiera que se acercara. 7 infiernos. ¿Qué le pasa a la bestia? Oberyn se puso de pie, pero para entonces 3 caballeros más le bloquearon el paso. Se abalanzó sobre ellos, pero uno no mataba fácilmente a un hombre con armadura de placas. Para cuando volvió a abrirse paso, Tyrion Lannister ya estaba a lomos de un caballo y galopaba con su guardia. «Vuelve, cobarde. Elioa. Voy a por ti, Lannister». Por sus gritos, recibió una flecha en el pecho que lo hizo tambalearse.
No la atravesó, pero atrajo la atención. Miró a su alrededor y vio que algunos Lannister seguían luchando, pero estaban siendo superados, pues muchos habían huido. Vio al heredero Stark gritar: «Vuelvan al sur. Mi padre necesita ayuda, a mí, a mí». Los señores de la tormenta siguen en pie. Oberyn avanzó con paso majestuoso. «Stark, consíganme un caballo y jinetes. Vamos a dejar escapar a los Lannister. Debo salvar a mi padre. Primero hay una batalla que ganar». Oberyn se puso furioso, pero no iba a perder el tiempo en debates. Necesitaba un caballo y necesitaba dar caza al autor del asesinato de su hermana. XXXX. Ser Davos estaba indescriptiblemente cansado tras la batalla. Presentaba algunas heridas leves, al igual que su rey, pero nada grave. No podía decirse lo mismo de gran parte de la nobleza que había participado en la lucha. Lord Clover se quedó a las puertas de la muerte, y tuvo suerte. Ser Axel Florent había sido tan maltratado por las armas enemigas que apenas era reconocible. Habría que informar a la reina de la caída de su tío. Las bajas entre los caballeros de las tierras de los ríos también fueron elevadas. Fue una victoria, sí, pero el coste fue extremo. Su gracia, Tyrion Lannister se nos ha escapado. El príncipe Oberyn sigue persiguiéndolos, pero nuestros propios exploradores creen que siguieron una pista engañosa. La leva y la infantería de las tierras de la corona y las tierras del oeste se han dispersado, pero también hemos capturado a muchos. Los señores de la tormenta supervivientes se han retirado al sur. Su número ha disminuido considerablemente. La infantería no pudo escapar y, en varios casos, lucharon hasta el final. Tenemos cerca de 1000 cautivos, y sospechamos que al menos otros 2000 soldados de las tierras de la tormenta escaparon al sur y probablemente se dirijan a Bastión de Tormentas. Los informes son contradictorios. Algunos dicen que ese grupo tiene a Eddard Stark cautivo, otros dicen que lo vieron atado y siendo conducido al oeste. Stannis asintió, callando mientras procesaba la noticia. Robb Stark gruñó con frustración. Se lo han llevado al oeste. Permíteme unirme a la casa con Ser Oberyn. Viento Gris lo rastreará. La verdad es que Davos lo dudaba. Demasiada carne de caballo, la sangre de miles y el vaciado intestinal en el momento de la muerte harían casi imposible rastrear algo en particular. Bueno, sí lo sería para los sabuesos. Tal vez estos lobos o argos puedan hacer más. Eran criaturas extrañas. En cierto modo, impredecibles. Algunos dornienses estaban furiosos por las acciones de uno de los lobos, que había interferido en la batalla de Oberyn, y lo reclamaban como responsable de que el viejo león escapara. Los informes eran confusos, por supuesto, pero el lobo argo había impedido que alguien dañara al joven Tyrell Lannister. Ahora era su cautivo, lo cual tenía sus ventajas. Sin embargo, no era como si pudieran pedir un rescate por Eddard Stark. No, respondió Stannis, con tu padre cautivo, eres el señor interino de la casa Stark y guardián del norte. No me arriesgaré a que ambos sean capturados o asesinados. Robb parecía dispuesto a discutir. Davos intervino antes de que el joven pudiera decir alguna tontería. Robb, Lord Tyrion no es como Joffrey. Ni se parece a su hija. Aceptará con gustos la crueldad más vil si sirve de algo. Eddard Stark es un rehén valioso, y con él, puede que busque un acuerdo. Con el valle uniéndose a nuestra causa, su hermano muerto, la mayor parte de su ejército muerto, capturado o disperso, lo más probable es que busque un acuerdo. Y tenemos condiciones que ofrecerle, replicó Robb. ¿Qué condiciones podría aceptar? Ahí estaba la dificultad. Davos sabía que Stannis querría ver muertos a Tywin, Cersei y Tommen. Davos no creía que el rey cediera en este asunto, lo que dificultaría cualquier tipo de solución al conflicto. Como pensaba. Su gracia, mi padre siguió a la batalla, y gracias a él, las tierras de los ríos se unieron a vuestra causa. Se lo debéis. Dejadme ir antes de que sea demasiado tarde y lleguen a desembarco del rey. Debéis. Soy el legítimo rey. Él me debía su lealtad, y tomó el camino del honor y el deber y la entregó. Ha servido fielmente como mano, pero ese también era su deber. Daría cualquier cosa por su regreso, pero no permitiré que Tyrion Lannister escape a la justicia. La tensión entre ambos podría desencadenar una conflagración. Davos estaba nervioso. La realidad era que al norte le importaban poco las políticas del sur. Habían venido por Eddard Stark. Si Robb en su juventud cometía alguna insensatez, bueno, sería difícil conservar la lealtad del norte. Su gracia, no puede esperar que abandone a mi padre cuando aún está potencialmente a nuestro alcance. Si me jura que propondrá condiciones con posibilidades reales de éxito, dígamelas para que pueda estar tranquilo. Stannis y Robb se miraron fijamente, sin ceder. Davos podía oír la mandíbula de Stannis apretarse y sus dientes rechinar.
Habla entonces, Stark, ¿qué propones que les ofrezcamos a los Lannister para que se arrodillen? Robb exhaló lentamente. Tyrion jamás aceptará la decadencia de su linaje. De sus hijos, solo Cersei y Tyrion viven. De sus nietos, solo Tommen. Que Tyrion y Tommen el negro. Que Cersei sea ejecutada por sus crímenes contra Robert y mi familia. Que Tyrion Lannister, quien no ha hecho daño a nadie, que yo sepa, otorgue el señorío de Roca Casterly. No sé si el viejo carnicero aceptaría esas condiciones, pero a cambio, nos devuelve a mi padre y a los demás rehenes que aún se encuentran en desembarco del rey sanos y salvos. Las tierras del oeste y las tierras de la tormenta se arrodillan en señal de lealtad. Tomamos un niño de cada una de sus casas principales para acogerlo y servir como rehenes. Davos no estaba seguro de qué pensar. Las tierras de los ríos y Stannis odiarían no ver a Tyrion ejecutado por sus crímenes. Al valle probablemente no le importaría. Dorne desearía la cabeza de Tywin, si Oberyn era un indicio de sus sentimientos, aunque tal vez el dominio estaría dispuesto a apoyarlo. Por lo que Davos había oído de Huillas, parecía más pragmático que vengativo. Esto es inaceptable. Tommen es una amenaza incluso en el muro. Hay que matarlo. La justicia también exige que Tyrion sea ejecutado. Robb estalló. Entonces mi padre está muerto. Es improbable que Tyrion acepte al negro, pero hay una posibilidad. Sin su propia vida asegurada, nunca hará la paz. Tendremos que asaltar la ciudad, y la masacre en este campo de batalla será comparable a la de los muertos. Tu padre conocía los riesgos, y quizá Orton Merryweather ya se ha movido e incluso ahora mismo está impidiendo la huida de los de las tierras del oeste, respondió Stannis. Robb dejó escapar un gruñido de frustración, repetido por un lobo largo fuera de la tienda. Si no se ha movido ya, no lo hará. No sé a qué juegan los Tyrell, o si Merryweather es simplemente un cobarde, pero es una ilusión. No te preocupes por cómo le hablas a tu rey, Stark, advirtió Stannis. Te lo vuelvo a pedir, su gracia. Me des permiso para unirme a Ser Oberyn en la cacería. Se me niega. Y dicho esto, Robb Stark salió furioso de la tienda. Stannis lo siguió con la mirada durante varios segundos y luego se volvió hacia Davos. Ni siquiera me pidió permiso para marcharme. Quizá no se parezca tanto a edad como esperábamos. Davos frunció el ceño. Ya no es un niño, pero puede que tenga corazón de niño. No creo que desobedezca tu orden directa. Es hijo de su padre y ha actuado con honor durante toda esta guerra. Ya, veremos. También te nombro mi mano interina hasta que Eddard Stark sea rescatado. Yo. Su gracia, Lord Stark dijo la verdad sobre tus cualidades. Das consejos honorables, eres mi hombre hasta el final y conoces mi voluntad. No tenemos tiempo para más discusiones. No conozco a estos señores del norte, pero te conozco a ti, y servirás como mano. XXXX. No era de extrañar que los Frey se acobardaran al saber que el valle se uniría a nuestros enemigos. Ser Esteverón se había quedado atónito al verme con vida. Sin embargo, mi mera supervivencia no lo disuadiría de cumplir las órdenes de su padre. El fin de la neutralidad del valle preocupa a mi padre. ¿Ha ofrecido Stannis condiciones? Esta guerra es cada vez más difícil de ganar. ¿Condiciones? Pregunté. No, no las ha ofrecido. Parece empeñado en asesinar a toda mi familia. Ser Esteverón, tu padre es sabio al preocuparse, pero no nos rendiremos y lo dejaremos abandonado a su suerte. Lady Myrcella, ¿qué planea hacer? Recibí instrucciones para asegurarme de que, en cualquier negociación, la casa Frey saliera demasiado perjudicada. Negociaciones. Ladró Ser Lyle. ¿Cómo podríamos confiar en su palabra? No, Frey, nuestro siguiente paso es luchar. Luchar. ¿Pero cómo? Ser Esteverón, ¿por qué es conocido mi ejército? Me miró y luego a los demás guardias de la tormenta en la sala. Brienne, Ser Barristan y Ser Theo. Arenal, respondió vacilante. Precisamente, y entregaremos otro a Arenal. El valle nos pisa los talones. Ahora que me he reunido contigo, es hora de aplastarlos. Pero te superan en número. Como los defensores de Arenal. Pero son tropas frescas, prácticamente intactas por la guerra. Tropas verdes, creo, es el término. Claro, puede que tengan algunos veteranos de la rebelión de Robert, pero la gran mayoría son verdes como la hierba de verano, listos para ser cortados. Se romperán. ¿Hablas en serio? ¿Quiere luchar contra ellos? Ser Barristan intervino. Ser Esteverón, ¿no has visto a esta hueste en combate? En una noche, los haremos huir de vuelta a la puerta sangrienta con el rabo entre las piernas. Lo juro por mi honor, esto no es un ataque suicida. Tenemos toda la intención de salir victoriosos. El anciano caballero frunció el ceño. Mi padre que le caiga la viruela en su cráneo arrugado.
No pudimos luchar en la rebelión de Robert, no hay posibilidad de gloria. Es hora de demostrar a los 7 reinos que los Frey pueden luchar también como cualquier otra casa. Le sonreí, asentí y comencé a explicarle nuestro plan. Era simple, con pocas partes móviles. Las estratagemas complejas podían hacer maravillas. La operación puerta giratoria tenía varios elementos. Sin embargo, no sería necesario aquí. La primera fase del plan ya estaba en marcha. Tenía luz hostigando a la oeste del valle que avanzaba por la noche. No fue un acoso tan elaborado ni tan duro como el que le habíamos hecho al ejército de mi tío en King Road, pero suficiente para que se acostumbren al ruido molesto de la noche y no despierten inmediatamente a todo el campamento. La segunda fase fue nuestro asalto brutal y puro contra ellos. Al amparo de la oscuridad, cargaríamos con caballeros desmontados y con armadura de placas. Ser Jaspar y Ser Lile liderarían el ataque. Abrumarían cualquier piquete y empalizada. La tercera fase consistía en la carga de mis caballeros montados. Ser Barristan lideraría la caballería pesada. El resto de nuestras fuerzas avanzaría y aplastaría a la oposición. Para entonces, las huestes del valle estarían completamente desorganizadas. Ser Teo recibió el mando de la caballería ligera, y su propósito era simplemente matar a tantos enemigos que huyeran como fuera posible. Había llegado a comprender que la moral era crucial. Aquí en Poniente, si una batalla se desviaba hacia el sur, todas las levas huían sin duda, al igual que muchos hombres de armas e incluso caballeros. La forma de hacer que un enemigo se diera cuenta de que la batalla se estaba volviendo en su contra era una fuerza abrumadora y la confusión. Un asalto nocturno era perfecto para ello. Algunos caballeros estarían despiertos, ayudando a los hombres de armas y a las levas a defender el campamento, pero el trabajo pesado del turno de noche solía recaer en los hombres de menor rango. Mientras que, por mi parte, mis mejores élite liderarían la carga. Los caballeros enemigos no se irían a la cama con la armadura puesta. Podía despertar a las levas, entregarles una lanza y luchar, pero también estarían cansados, desmoralizados y asustados. Para acrecentar ese miedo, les había dado a mis hombres un simple grito de guerra de una sola palabra para que lo repitieran una y otra vez: furia. No sé que también Baelish había controlado la información, pero hubo varios testigos de mi ejecución. Apostaba que la historia de mi caída incluiría mis últimas palabras. Oír a una hueste vengativa cargando hacia adelante, profiriendo mi grito de despedida, sería bastante desconcertante. Los valenses debían de estar preocupados por mi muerte. Ya de por sí inquietos por lo ocurrido en el nido de águilas, esto agravaría aún más sus problemas de moral. Por otro lado, me había propuesto animar a mis hombres. Esa tarde, los conocí en persona y les demostré que aún vivía. Les di una palabra de aliento y les di su lema: furia. Les pedí que gritaran y demostraran su furia al canalizar la palabra. No pude llegar a todos los hombres, pero sí a muchos, y la historia se extendería como la pólvora. Estaba vivo, y nuestra era la furia. La pieza clave sería mi discurso previo a la batalla a mi vanguardia. Con este y todos los demás factores a mi favor, la moral sería muy diferente. Comencé mi discurso al atardecer. 1 de cada 5 hombres llevarían antorchas, y nuestros arqueros lanzarían su primera descarga de flechas encendidas. Sería la señal para el grito más fuerte de furia, justo cuando mi primera oleada atacaría. No participaría en la batalla después del discurso. Brienne probablemente intentaría atarme si lo hubiera intentado. Pero no importaba. Confiaba en mi guardia de la tormenta para que llevara a cabo la lucha. Mientras observaba cómo mis líderes y hombres se reunían, añadí un pequeño refuerzo auditivo para que mi voz se oyera un poco más lejos. Esta noche, haremos historia de nuevo. En Arenal, demostrasteis que nada podía interponerse en nuestro camino. Sin embargo, conocemos el corazón de los cobardes, los chismosos y los calumniadores. Alegarán que fue una casualidad, o que fueron traidores de dentro quienes abrieron la puerta, y todo tipo de excusas para que sus mentes desprecien los elogios que os habéis ganado con vuestro coraje. Escuché algunas voces de ira. ¿Pero qué dirán después de esta noche? Después de que aplastemos de nuevo a un supuesto enemigo superior, esta noche, les callaremos la boca para siempre. Somos los señores de la tormenta. Con nuestros leales aliados de Craqueal y Frey, asaltaremos su campamento y los pasaremos a cuchillo. Me recibieron con vítores resonantes y rugidos de anticipación. La casa Arryn ha mostrado su verdadero rostro. Nos recibieron con pan y sal y después se atrevieron a tomar prisionera a mi guardia de la tormenta. Lady Arryn rechazó la prueba por combate y renegó de su palabra. Lady Arryn es una hereja. Les ha dado la espalda a los 7. Rugió Sir Bonifer, como era de esperar. Los hombres expresaron su indignación por eso y sus traiciones. Volví a centrar la atención.
Sus crímenes son muchos, pero me subestimaron. Te subestimaron a ti. Un sabio general dijo una vez, que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche, y cuando te muevas, cae como un rayo. Esta noche, tú eres mi rayo. Tú eres la tormenta. Eres mi furia. Reina de la tormenta. Baratheon. Nuestra es la furia. Furia. Los 7. Mircella. Reina de la tormenta. Vaya, oí varias voces retomar el cántico de la reina de la tormenta. Históricamente hablando, la reina de la tormenta fue la princesa Argelia Durrandon, la última gobernante de las tierras de la tormenta independientes. No estaba seguro de si me gustaba la referencia, ya que sus propios hombres se habían amotinado. Era un retroceso a los viejos tiempos, antes de la unificación de los 7 reinos. Pero ese era un tema para otro día. Mis hombres estaban listos. Ya se estaban uniendo a sus comandantes y preparándose para la batalla. La sangre les bombearía, la adrenalina aligeraría el peso de sus armaduras y les agudizaría la mente. Había llegado el momento de destrozar a los caballeros del valle. Fin del capítulo 46.